Buenas noches, mis hermanos. Y bueno, acá quiero compartirles la segunda parte de Dios tiene el control de todas las cosas. Ya hice un video con respecto a este tema y aclaraba que Dios no tenía el control de todas las cosas. A veces solemos confundir a Jehová con el Padre de Jesús. Y esto es un gran error que cometemos. A veces la gente, por querer llevar consuelo a una persona que por ahí pasó un momento difícil, que se le murió un familiar y dice, Dios tiene el control de todas las cosas, Dios sabe por qué, Dios lo permitió. Nosotros no podemos jugar con ese tema tan sensible. Es como decirle a una mujer que la violan, Dios sabe por qué permite las cosas, Dios tiene el control. Yo me lo imagino a un Dios de esa forma como lo presentan muchos, sádico y siniestro, diciendo, quédate tranquila hija, aguantá que te viole un poquito más el violador, que cuando termine todo va a estar todo bien, yo lo permití pero tengo el control. Algo así. Cae una bomba en una ciudad y que está en guerra y niños desmembrados, mutilados, mujeres embarazadas reventan en mil pedazos y no, pero Dios tiene el control. Tenemos que aprender, sobre todas las cosas, eh, a comprender las escrituras y de qué exactamente está hablando. Yo me atené un par de pasajes para marcar una diferencia. Primeramente, quiero hablarle del Padre de Jesús. La Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. O sea que en Dios no hay tiniebla. En 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 16, Dios es inmortal, habita en una luz inaccesible y ningún hombre le ha visto ni lo puede ver. Tenemos que en San Juan, capítulo 1, verso 18, dice, a Dios nadie lo vio jamás. Solamente el unigénito Hijo del Padre lo ha dado a conocer. ¿Por qué nadie lo vio jamás? Porque Dios es un viento, es espíritu, dice San Juan 1:24, perdón, 4:24. Es espíritu, es un viento, es invisible, Dios es invisible. ¿Y cómo el unigénito del Padre lo dio a conocer? Como lo dice 1 Juan 4:8, Dios es amor. Nosotros podemos conocer a ese Dios invisible, a ese Dios que no es hombre, lo podemos ver a través del amor de Jesús y reconocer su amor. Jesús a eso vino, a dar a conocer al Padre. Después tenemos que, por ejemplo, que Dios, como que Dios dice la palabra que es amor. Pero sin embargo, en Éxodo 25, ¿sabe qué me dice la palabra? Hablando ya de Jehová, o como es el nombre verdadero, Jehová en hebreo, dice que es un Dios celoso, vengador y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de todos los que le aborrecen. En Nahum dice que Jehová es Dios celoso, que es vengador y está lleno de indignación y se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Entonces podemos ver que ese no es el Dios de amor que presenta Jesús. Y no es que el Creador tiene dos caras o dos facetas. Lo que nosotros tenemos que tratar es de entender y comprender quién es Jehová y quién es el Padre. Porque ahí radica el kit de la cuestión. Por ejemplo, Éxodo 15:3, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Entonces podemos entender que el Padre no es hombre, pero Jehová es varón de guerra. Entonces nosotros podemos entender el desarrollo del Antiguo Testamento con respecto a Jehová. Jehová es celoso, tiene ira. Jehová es el que mandaba a matar. Jehová el que se le presentó a Job y permitía que Satanás lo tentase y pasase lo que pasara Job.
Jehová es el que mandaba y decía al rey Saúl, anda a hacer guerra con Amalek y no perdones nada de lo que tenga Amalek. Ni a los nenes de pecho, matá joven, jovencita, matá todo, no perdones nada. Ese es Jehová. Jehová es el que de repente Samuel viene y encuentra que Saúl no había hecho todo y por el celo que tenía por Jehová, tomó una espada y cortó en 1000 pedazos al rey de Amalek. Entonces nosotros podemos entender por qué el obrar de Jehová y de qué forma. Varón de guerra. Un militar que va a la guerra es evidente que va a ejercer no va a ejercer, ay, pobrecito, o le va a andar sobando el lomo al enemigo o tirándole flores. Es una guerra, estamos en una guerra. Y eso es lo que tenemos que comprender. Por eso Jehová es Jehová de los ejércitos. Si Dios es amor, ¿para qué querría un ejército? Ahora lo que nosotros tenemos que entender es que entre el Nuevo y Antiguo Testamento, o entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hubo un periodo de 400 años de silencio, donde la deidad llamada Jehová, que era el Dios de los israelitas, no apareció. Se le llama periodo de silencio, los 400 años de silencio. Porque casi 400 años antes que Jesús fuese engendrado en el vientre de María, hizo su desaparición. ¿Por qué? Porque vino Jesús. Y cuando viene Jesús, Jesús viene a presentar a alguien que nadie conocía acá bajo el gobierno del imperio, o sea, los que estábamos en tinieblas. Vino a hablar del amor del Padre y Jesús en ninguna parte habla de Jehová. Jesús en su persona tampoco es varón de guerra y eso es lo que tenemos que entender y comprender. Jesús no es un militar ni varón de guerra. Lo tenemos que entender. Jesús vino a hablar de el Padre. Cuando yo en el video anterior hacía referencia a que Jesús, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Jesús les tuvo que enseñar porque los discípulos se vieron que ellos oraban y alababan a Jehová. Pero Jesús no le vino a presentar a Jehová, porque el pueblo de Israel se movía bajo las leyes de Jehová. Jesús no vino a hablarle de Jehová, vino a hablarle del amor del Creador de todas las cosas, del Padre, del Creador de los cielos y de la tierra, del universo, del cosmos, de todo lo físico material existente. Jesús vino a hablar de ese. Y Jesús decía que su Padre era invisible, que es espíritu. Su palabra dice que es una luz inaccesible, que ningún hombre lo vio. Entonces, ¿cómo podemos comprender que Jehová es varón de guerra y que el Padre no es Jehová? Que el Padre es un Dios invisible. Moisés hablaba cara a cara con Jehová, tal como habla una persona con otra persona o con su compañero, así cara a cara. Entonces Jehová no era invisible, era visible a los ojos de Moisés. Y esas cosas son las que nosotros tenemos que tratar de entender y de discernir. Que Dios es amor y que Él es limpio de ojos para ver el mal. Y que Jehová es una deidad que está trabajando a favor del reino de los cielos para recuperar y erradicar la rebelión. Muchos creyentes adoran y dicen que sirven a Jehová. Entonces, ¿por qué no van y matan? ¿Por qué no van y apedrean si sirven a Jehová? Jesús vino a presentar otra ley, que es la ley de la libertad, la ley de la gracia. Jehová fue la deidad de los israelitas, igual que los Ha Elohim, los dioses. Porque la Biblia me habla que había muchos dioses. El apóstol Pablo lo nombra y lo aclara. Hay muchos señores y muchos dioses. Sin embargo, para nosotros hay uno solo, el Padre, no Jehová, sino el Padre. Y un solo Señor, ¿quién es? Jesús. Yo no sirvo a Jehová, yo sirvo a Jesús y al Padre. Hubo un periodo en que gente servía a Jehová. Pero eso no quiere decir que Jehová no haga su aparición nuevamente. La va a hacer. ¿Y en qué periodo? El día de la ira de Jehová. Eso va a ser en la gran tribulación.
Entonces nosotros no podemos involucrar al Padre en las cosas que hacía Jehová. Dios, el creador de las cosas, es amor. Y Él no tiene el control de todas las cosas. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está? En el cielo. Santificado sea tu nombre. ¿Por qué había que santificar el nombre de Dios? ¿Cómo santifica uno el nombre de Dios? Lógico, porque todo el mundo le echa la culpa al Padre. Padre nuestro, no estamos hablando de Jehová, está diciendo Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Porque se muere alguien, la culpa es de Dios. Hay una violación, ¿dónde está tu Dios? Y así. Hay guerra, se mueren de hambre, ¿dónde está tu Dios? El Padre no tiene nada que ver en todo esto. Les voy a aclarar. Una cosa es Jehová, otra cosa es Elohim, otra cosa es el Padre y otra cosa es Jesús. En este periodo, nosotros servimos al Padre a través de Jesús, que es el tiempo de la iglesia, la dispensación eclesiástica. Tenemos que entender y comprender. Ahora, tal vez usted que está del otro lado y a través de este video pueda darse la tarea de abrir su mente y su corazón, quitarse los lentes de la religiosidad que empañan bastante su visión de las cosas, en este caso de la palabra de Dios, y darse la tarea de investigar un poco y escudriñar quién es Jehová, quién es Jesús, quién es el Padre, quiénes son los Elohim. Quiero simplemente que entienda esto y que lo comprenda. Dios es amor. Dios es amor. Y quiero que lo grabe en su corazón. Jehová no quiere decir que no trabaje para el reino de los cielos, igual que los Elohim. Y que lo que pasó en el Antiguo Testamento fue para erradicar una zona donde el imperio estaba fuertemente arraigado. Pero cuando vino Jesús, Jesús no habló de Jehová, me habló de un Padre de amor. Espero que esta información te ayude a comprender un poco más la palabra de Dios. Dios te bendiga.